Mono Cristiano se despierta hoy sintiendo un peso enorme en el pecho. No es un ataque de ansiedad común, es algo más profundo. Es la sensación aplastante de no ser suficiente. Anoche, Mono volvió a fallar. Otra vez esa vieja costumbre, esa reacción de ira, ese pensamiento de envidia, o tal vez esa pereza espiritual que lo deja pegado a la cama en lugar de doblar rodillas. Mono se mira al espejo y lo que ve no le gusta. Ve a un hipócrita. Ve a alguien que habla de Dios, que ama a Dios, pero que sigue tropezando con las mismas cáscaras de plátano de siempre. Mono piensa, ¿cómo puede Dios usarme así? Seguramente Dios ya se cansó. Seguramente Dios está buscando a otro mono, uno con el pelaje más brillante, uno que no tenga tantas cicatrices, uno que no cometa estos errores tan tontos. La voz del acusador, ese león rugiente que no descansa, le susurra al oído: eres un fraude. Dios bendice a los santos, no a los desastres como tú. Mira a los demás hermanos de la tribu. Ellos sí tienen fe, ellos sí son constantes. Tú eres defectuoso de fábrica. Y por un momento, Mono se lo cree. Siente que sus debilidades son un muro impasable entre él y el propósito de Dios. Pero Mono está a punto de descubrir algo que hará estallar su mente. Está a punto de abrir el mapa divino, la Biblia, y darse cuenta de que ha estado leyendo la historia al revés. Mono cree que Dios busca perfección para empezar a trabajar. Pero la Biblia le va a mostrar, con una claridad brutal y hermosa, que Dios no te elige a pesar de tus fallas, sino que muchas veces Él usa esas mismas grietas para mostrar su gloria de una manera que la perfección humana jamás podría. Hoy, Mono va a entender que su debilidad no es su descalificación, es su plataforma. La batalla mental de Mono es intensa. Él vive en la jungla de la comparación. Abre sus redes sociales y ve a los supermonos espirituales. Esos que parece que levitan cuando oran, que nunca se enojan en el tráfico, que tienen familias perfectas y ministerios explosivos, y Mono se mira sus manos vacías y su corazón remendado y siente vergüenza. La vergüenza es una de las armas favoritas del enemigo. Le dice a Mono: escóndete, no sirvas, no ores por nadie. ¿Con qué autoridad vas a hablar de Dios si ayer gritaste? ¿Con qué cara vas a pedir un milagro si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza seca? Mono ha pasado años tratando de arreglarse antes de presentarse ante Dios. Piensa, primero voy a dejar este hábito, voy a ser perfecto por 6 meses, y entonces Dios podrá usarme. Pero ese día nunca llega, y la frustración crece. Mono se siente como un vaso roto que no puede retener el agua viva. Piensa que su pasado, sus traumas, su carácter explosivo o su timidez paralizante son errores en el diseño. Piensa que Dios se equivocó al elegirlo. Pero entonces, Mono corre a la base segura. Corre a las Escrituras. Y lo que encuentra ahí lo deja temblando. No encuentra un salón de la fama de gente perfecta. Encuentra una galería de gente rota. Encuentra mentirosos, asesinos, adúlteros, cobardes, gente depresiva y llena de dudas. Y sobre cada uno de ellos ve la mano poderosa de Dios escribiendo la historia de la redención. Mono lee 1 Corintios 1:27-29, y tiene que leerlo 2 veces para creerlo, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mono se detiene. ¿Lo débil? ¿Lo menospreciado? ¿Lo que no es? Ese es Mono. Dios no está buscando la hoja de vida perfecta, está buscando disponibilidad. Dios le susurra a Mono: hijo, mi poder no se trata de tu capacidad, se trata de mi gracia llenando tu incapacidad. Y el versículo que cambia todo el panorama para Mono es 2 Corintios 12:9, donde el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mono entiende esto intelectualmente, pero necesita verlo en acción.
Necesita ver la evidencia forense en las historias hebreas para que su corazón lo crea. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a caminar por 4 historias bíblicas que le demuestran a Mono que sus fallas tienen un propósito que él ni se imagina. Pero antes de entrar en estas historias que van a volar tu cabeza, hermano Mono, si alguna vez te has sentido descalificado, si alguna vez has pensado que Dios no puede usarte por tus errores, suscríbete a este canal. Únete a esta tribu de monos imperfectos que aman a un Dios perfecto. Al suscribirte, le dices a YouTube que este mensaje de gracia necesita llegar a más personas que están a punto de rendirse. Dale al botón y sigamos descubriendo el plan maestro de Dios. 1. Gedeón. Cuando tu debilidad es el miedo y la inseguridad. Mono a veces siente miedo. Miedo al futuro, miedo a fallar, miedo a no dar la talla. Y piensa que un líder de Dios debe ser intrépido, como una estatua de bronce. Pero la Biblia le presenta a Gedeón en Jueces capítulo 6. ¿Dónde encuentra el ángel del Señor a Gedeón? ¿Entrenando con una espada en la cima de la montaña? No. Lo encuentra escondido en un lagar, sacudiendo el trigo para que los madianitas no lo vean. Gedeón está aterrorizado. Es un cobarde según los estándares humanos. Es el menor de su casa, y su familia es la más pobre de Manasés. Gedeón es el prototipo del no calificado. Pero el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mono se ríe. ¿Valiente? Gedeón está escondido en un agujero. Pero Dios no llama a las cosas como son, sino como serán. Dios no ve el miedo de Gedeón como un obstáculo final, sino como el escenario perfecto para su poder. Si Gedeón fuera un guerrero tipo Rambo, la gloria de la victoria sería para Gedeón. Pero como Gedeón está temblando, la victoria solo puede ser de Dios. Mono ve que Dios incluso reduce el ejército de Gedeón de 32,000 a 300 hombres. ¿Por qué? Para que nadie pueda decir, mi propia mano me ha salvado. La inseguridad de Mono, ese sentimiento de ser pequeño, es exactamente lo que Dios necesita para asegurarse de que cuando llegue la victoria, Mono no se robe la gloria. Si te sientes pequeño hoy, alégrate. Eres del tamaño perfecto para que Dios haga algo gigante a través de ti. 2. Moisés. Cuando tu debilidad es tu pasado y tus limitaciones físicas. Mono piensa en su pasado y se estremece. Hay cosas que hizo de las que no está orgulloso, y además siente que no tiene talento. No sé hablar bien, no soy carismático, piensa Mono. Entonces mira a Moisés en Éxodo 3 y 4. Moisés no solo es un fugitivo, es un asesino. Mató a un egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Ha pasado 40 años en el desierto cuidando ovejas que no son suyas, lejos de todo propósito aparente. Su currículum está manchado de sangre y fracaso. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiendo, Moisés saca su lista de excusas. Y la más grande es una debilidad física. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Muchos estudiosos creen que Moisés tartamudeaba. Imagina eso. Dios elige a un tartamudo para ser la voz que desafiará al imperio más poderoso de la tierra. Es ilógico para la mente de Mono. Pero Dios le responde, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios elige a un hombre con un pasado oscuro y una lengua trabada para entregar la ley y hablar cara a cara con él. ¿Por qué? Porque la autoridad no venía de la elocuencia de Moisés, sino del yo soy que lo enviaba. Mono aprende que su pasado no lo define, y sus limitaciones físicas no limitan a Dios. De hecho, cuando Mono es débil, Dios es fuerte. Si Mono no sabe hablar, Dios hablará. Si Mono no tiene fuerza, Dios será su roca. 3. Pedro. Cuando tu debilidad es tu impulsividad y tus errores públicos.
Mono se identifica mucho con Pedro. Pedro es ese mono que habla antes de pensar, que promete cosas que no cumple, que se baja de la barca para caminar sobre el agua pero se hunde a los 2 segundos. Pedro es intenso, apasionado, y mete la pata constantemente. Pero el momento más bajo de Pedro no fue un simple error. Fue una traición calculada. La noche que Jesús más lo necesitaba, Pedro lo negó 3 veces. Maldijo y juró que no conocía al Maestro. Mono siente ese dolor de haberle fallado a Dios cuando prometió ser fiel. Mono piensa, después de eso, Pedro está acabado. Jesús lo va a despedir del ministerio. Pero en Juan 21, vemos una de las escenas más hermosas de la Biblia. Jesús resucitado no busca a Pedro para regañarlo, sino para restaurarlo. Y no solo lo perdona, sino que le encarga la misión más importante: apacienta mis ovejas. Piensa en esto, mono. El primer sermón de la iglesia primitiva, en Hechos 2, donde se convirtieron 3,000 personas, fue predicado por el hombre que semanas antes había negado a Jesús ante una sirvienta. ¿Por qué? Porque Pedro había sido quebrantado. Su autoconfianza había sido destruida, y ahora solo dependía del Espíritu Santo. Un Pedro orgulloso y seguro de sí mismo habría sido un peligro para la iglesia. Un Pedro quebrantado y restaurado fue la roca que Dios necesitaba. Tu fracaso más grande, mono, puede ser la puerta a tu ministerio más poderoso si dejas que Jesús te restaure. 4. Pablo. Cuando tu debilidad es persistente y dolorosa. Mono tiene una lucha que no se va. Ha orado, ha ayunado, pero hay un aguijón que sigue ahí. Puede ser una enfermedad, una tentación recurrente, una situación familiar difícil. Y Mono piensa, si Dios me ama, ¿por qué no me quita esto? Si yo fuera libre de esto, podría servirle mejor. El apóstol Pablo, el gigante del Nuevo Testamento, tenía un aguijón en la carne. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara, y la respuesta de Dios no fue la sanidad, fue la gracia. Bástate mi gracia. Mono se da cuenta de algo profundo. A veces, Dios deja una debilidad en nuestra vida no para castigarnos, sino para protegernos. Pablo dice que el aguijón le fue dado para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. 2 Corintios 12:7. La debilidad de Pablo era su ancla a la humildad. Sin ese dolor, el orgullo habría destruido a Pablo. Mono entiende que su lucha diaria lo mantiene de rodillas. Y de rodillas es la única posición segura para un cristiano. Esa debilidad que tanto odias, mono, podría ser lo único que te mantiene dependiendo desesperadamente de Dios cada mañana. Y esa dependencia es más valiosa que cualquier talento. 5. David. Cuando tu debilidad es moral y profunda. Mono conoce la historia de David y Goliat, pero también conoce la historia de David y Betsabé. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio y luego orquestó un asesinato para encubrirlo. Es un desastre moral. Si esto pasara hoy, David sería cancelado de todas las redes y expulsado del ministerio. Y con razón humana. Pero cuando David es confrontado por el profeta Natán, no se excusa, se quiebra, y escribe el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no usó a David porque fuera perfecto, sino porque era un experto en arrepentimiento. Mono aprende que la santidad no es nunca caer, sino saber hacia dónde correr cuando caes. David corrió hacia Dios, no lejos de él. La genealogía de Jesús incluye a David, incluye a Rahab la ramera, incluye a Jacob el engañador. Mono mira su propia vida y empieza a ver esperanza. Si Dios pudo usar ese material defectuoso para traer al Salvador del mundo, ¿qué no podrá hacer con la vida de Mono si se rinde a él? La teología del kintsugi espiritual. Mono descubre una antigua técnica japonesa llamada kintsugi.
Cuando un vaso valioso se rompe, los maestros no lo tiran. Unen las piezas rotas con oro. El resultado es que el vaso es más hermoso y más valioso después de haberse roto que cuando era nuevo. Las cicatrices de oro cuentan una historia de restauración. Eso es lo que Dios hace con Mono. Dios no quiere esconder tus grietas, hermano Mono. Él quiere llenarlas con el oro de su gloria. Cuando ministras a otros desde tu debilidad, eres más efectivo. Si Mono se para frente a otros y dice, soy perfecto, haz lo que yo hago, nadie se identifica. Pero si Mono dice, soy débil, lucho con esto, pero Cristo me sostiene, eso da esperanza real. Tu testimonio no es, mira qué bueno soy, sino, mira qué bueno es Dios rescatando a alguien como yo. Tu debilidad te hace accesible. Tu debilidad te hace compasivo. Un mono que nunca ha sufrido no sabe consolar. Pero un mono que ha pasado por el valle de sombra de muerte y ha sido consolado por Dios, puede abrazar a otro y decirle, yo sé que duele, pero Dios es fiel. Tus heridas se convierten en las credenciales de tu ministerio. Entonces, ¿qué hace Mono ahora con esta verdad? ¿Sigue pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Mono entiende que esto no es una licencia para pecar, es una licencia para dejar de fingir. Es libertad de la hipocresía. 1. Mono deja de esconder su cojera. Como Jacob después de luchar con el ángel, Mono camina cojeando, pero bendecido. Ya no trata de proyectar una imagen perfecta en la tribu. Es auténtico. Y esa autenticidad atrae la presencia de Dios. 2. Mono cambia su oración. Antes oraba, Señor, hazme fuerte para no necesitarte tanto. Ahora ora, Señor, gracias por mi debilidad, porque me obliga a estar pegado a ti como una rama a la vid. Entiende que la autosuficiencia es enemiga de la fe. 3. Mono se atreve a servir ahora. No espera a ser perfecto. Sirve con manos temblorosas, predica con voz quebrada, ama con un corazón en reparación. Y descubre que cuando da los 5 panes y 2 peces de su insuficiencia, Jesús los multiplica. Después de aplicar esto, la vida de Mono cambió. La presión de ser perfecto desapareció y fue reemplazada por el gozo de ser amado. Las voces de acusación del enemigo perdieron volumen porque Mono aprendió a responder. Tienes razón, soy débil, soy imperfecto, merezco el juicio. Pero mi abogado es Jesús, y Él ya pagó mi deuda, y Él decidió usarme así. Hubo días difíciles, claro. Días donde la carne, ese mono viejo, quería volver a tomar el control. Pero Mono recordó Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es Mono tratando de ser mejor, es Cristo viviendo a través de la fragilidad de Mono. Mono quiere ser honesto. Aceptar tu debilidad duele. El orgullo humano quiere ser el héroe de la película. Pero en el reino de Dios solo hay un héroe, Jesucristo. Nosotros somos los extras felices que Él rescató. Y es un honor ser usado por Él, con grietas y todo. Recuerda, hermano Mono, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Y su capacitación empieza muchas veces rompiendo nuestra confianza en nosotros mismos, para que pongamos toda nuestra confianza en Él. Tu debilidad es el lienzo donde Dios va a pintar su obra maestra. Hermanos monos, si hoy están sintiendo el peso de sus errores, si sienten que no califican para el ejército de Dios, levanten la cabeza. El Rey de Reyes se especializa en usar lo que el mundo descarta. Él te eligió conociendo cada una de tus fallas, presentes, pasadas y futuras, y aún así dijo, te quiero a ti en mi equipo. Mono quiere saber algo muy personal hoy. ¿Cuál es esa debilidad que has estado escondiendo y que piensas que te descalifica? ¿Es el miedo? ¿Es el pasado? ¿Es el carácter? Déjalo en los comentarios si te animas o simplemente escribe, Dios, usa mi debilidad. Al escribirlo, estás dando un paso de fe, sacando eso a la luz para que Dios lo llene de oro.
Queremos orar por ti, no para que seas perfecto, sino para que seas un vaso útil en manos del alfarero. Y por favor, piensa en ese amigo, ese familiar, ese hermano en la fe que se alejó de la iglesia porque se sentía indigno, ese que piensa que Dios está enojado con él. Comparte este video con él ahora mismo. Puede ser el abrazo de Dios que necesita para volver a casa. Seamos puentes de gracia. Oremos. Padre, gracias porque no buscas nuestra perfección, sino nuestro corazón. Gracias por usar a Gedeón, a Moisés, a Pedro y a Pablo. Hoy te entregamos nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestros fracasos. No los escondemos más. Úsalos para tu gloria. Llena nuestras grietas con tu poder. Que cuando la gente nos vea, no nos admiren a nosotros, sino que se maravillen de lo que tú puedes hacer con barro frágil. En el nombre de Jesús, amén. Mono dice, Dios te bendiga. Tu debilidad es el escenario de su gloria. Seguimos en la batalla.